Y vamos a iniciar allí, y el tema de la mañana de hoy lo hemos titulado La oración persistente o un llamado a persistir en la oración. Lucas 18. Un llamado a persistir en la oración. Y dice la palabra del Señor en Lucas 18 lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y fíjense que el 7 y el 8 están en forma de pregunta. Y es una pregunta un poco irónica, una pregunta un poco desafiante, con una intención. Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Es como cuando en Jeremías dice, ¿habrá algo difícil para mí en forma de pregunta? Está consultando, preguntando, pero no es porque no hay una respuesta clara, la respuesta es clara, sí responde y sí hará justicia. Y el verso 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará en forma de pregunta fe en la tierra? ¿Estará la gente confiando en Dios? ¿Estará la gente buscando a Dios? ¿Estará la gente consultando a Dios? Bueno, aunque es una lectura general, es de manera particular y personal para cada uno de nosotros la pregunta en esta mañana. Es para cada uno en particular, la pregunta es, ¿acaso se tardará Dios en responderle a sus escogidos que claman a Él día y de noche? Y la otra pregunta es, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará realmente fe en la tierra? Y ya vamos a ver por qué, la razón de esta pregunta. Entonces es un llamado a persistir en la oración. No persista en lo malo. La idea del mensaje en esta mañana no es persistir en la terquedad de ir en contra de lo que Dios dice. No hagamos como Balaán, llevando el animal para donde no debe, moviendo la burra para donde ella misma sabía que para allá no quería ir. Porque hay cristianos que persisten, pero en la terquedad, persisten en la desobediencia, persisten en la rebeldía, persisten en el desafío constante. No, la persistencia y el llamado es a la oración, a que estemos en comunión. Y valga la cuña, en la predicación, los martes estamos aquí de 4 hasta las 5:30, todavía hay un solazo cuando terminamos. La idea es que usted pueda participar en la oración, que usted no me diga que salimos de noche, que el carro, que no tenemos. Bueno, hay oportunidad, y yo digo que no hemos tenido éxito en la iglesia hasta que la iglesia no entienda que debe aprender a orar. Porque ciertamente podemos orar en casa. Esa es la oración familiar, la oración quizás personal, pero hay una oración colectiva que como iglesia debemos hacer. La Biblia dice que cuando el Señor libró a Pedro, cuando estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración a Dios por él. La iglesia estaba clamando por él, la iglesia estaba orando, intercediendo, lo cual quiere decir e indica que como iglesia nosotros debemos interceder. Pastor, pero podemos conectarnos en oración, unos aquí, unos allá. Eso puede ser, claro que sí. Pero siempre y cuando tengamos la oportunidad y la bendición de reunirnos y estar presentes, que podamos orar juntos, es otra cosa. Entonces, la meta es que podamos tener un servicio de oración donde todos estemos unidos, orando por la misma situación, por el mismo propósito, por las mismas circunstancias, juntos, amén, clamando al Señor. Creo que cuando tengamos eso, podemos decir, estamos madurando espiritualmente, estamos creciendo espiritualmente, estamos caminando hacia la dirección que Dios quiere, entendiendo que no hay nada que nosotros podamos hacer separado de Él. La iglesia que realmente avanza y camina y se mantiene firme es una iglesia que ora. Decía D.L. Moody que una persona que ora sin conocimiento de la palabra es una persona que va a orar de manera vaga.
Y una persona que conoce las Escrituras pero no ora es una persona que se vuelve arrogante. Y ambas cosas van juntas. El que lee la palabra entiende que debe orar y el que ora entiende que debe leer la palabra. Entonces nosotros realmente vamos a dar fruto de lo que estamos aprendiendo, de lo que conocemos realmente cuando llevamos una vida piadosa que se involucra en la oración y que entiende que debe orar y que debe ser parte de ese grupo de hermanos que ora. Todos nosotros somos responsables de motivar a otros hermanos a la oración. No por la fuerza, porque siempre decimos los días martes, si alguien viene para acá porque se siente obligado, o si alguien viene a la oración porque sencillamente quiere venir para que otros no digan, ese va a venir y no va a encontrar absolutamente nada aquí. Porque el que se acerca a Dios, dice la Biblia, es necesario que crea que Él existe y que Él es galardonador de lo que le buscan. Si voy a ir al culto de oración es porque creo en primer lugar que honra a Dios, que esto es bueno delante de Él. Y lo otro que debo saber es que voy con expectativas, esperando algo de Dios, esperando respuesta, tanto sí como no. Pero tanto el sí de Dios como el no son buenos. Pero debo ir esperando algo. Yo no vengo para acá pensando que vengo a perder el tiempo. Yo estoy convencido de que la oración tiene poder. Estoy convencido de que la oración abre puertas. Estoy convencido de que Dios responde, de que Dios ministra, de que Dios sana, de que Dios trae respuesta, de que Dios da claridad, de que Dios interviene en asuntos por los cuales estamos clamando. Y es precisamente en Lucas 18 que el Señor nos muestra una circunstancia. Es una parábola que nos ilustra una gran verdad y la intención es animarnos. Ahora, persistir significa durar por largo tiempo o seguir permaneciendo en algo, mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Eso es lo que Dios desea, que nos mantengamos ¿en qué? En la oración. Hermano, uno puede estar un poco flojo en la oración, pero cuando comienza a orar con sus hermanos, uno se va fortaleciendo, se va disciplinando, se va contagiando, mantenemos contacto, hermano, ore por esto, ore por aquello, forma parte de lo que Dios dice. Y la Biblia tiene muchísimos textos que nos animan a ser perseverantes y constantes en la oración. Muchísimos textos. Voy a leer algunos de manera rápida y usted lo puede anotar y lo ve en casa. En Romanos, por ejemplo, 12:12, dice varias cosas previo, pero luego al final termina constantes en la oración. Sean constantes en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, para que veamos que esta parábola no está aislada del resto de la Biblia. Orad sin cesar. Una traducción más clara sería orad ininterrumpidamente. Oren sin estorbo, sin que nada los interrumpa. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, en todo momento, con una súplica en el Espíritu, un clamor constante. Y en 1 Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia. La palabra insistencia significa superabundantemente y en sobremanera. O sea que el apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, constantemente enseñó a la iglesia y a los creyentes a la necesidad de estar en un clamor constante y en oración. Y qué bueno que en esta mañana nosotros podamos escuchar esta enseñanza y que Dios obre en nuestro corazón para que nosotros entendamos el valor y la importancia que tiene la oración. Y creo que como ministerio y como iglesia que ostenta el nombre de casa de oración, si algo debería caracterizarnos es la oración. No tiene sentido que nos llamemos casa de oración si no oramos, que nos llamemos casa de oración si no creemos en ella, que llamemos casa de oración y nunca intercedemos, nunca estamos moviéndonos en el nombre que tenemos. Si somos casa de oración, pues entonces debemos orar en casa de oración. Debemos ser gente que ora. Y quizás ha pensado en abandonar el clamor y la oración. Algunos tal vez ya lo han hecho. Y quizás te has sentido cansado de orar y no ver resultado. Eso pasa. Eso muchas veces pasa. Que nos cansamos de orar por algo. Y tal vez te has preguntado, ¿valdrá la pena seguir orando? ¿Realmente vale la pena que yo esté en esto? ¿Piensas que porque no has visto resultado en lo que pides significa que no sea la voluntad de Dios? También puede ser, ¿cierto? Que a veces decimos, a lo mejor no es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿te ha dicho Dios no o sí? ¿O sí o no? Porque para yo saber que no es la voluntad de Dios, tengo que haber estado
claro y recibir una respuesta de parte de Dios. Ahora, por supuesto que en la Biblia nosotros podemos entender, pero hay casos específicos. Por ejemplo, ¿es voluntad de Dios que yo vaya para allá? ¿Es voluntad de Dios que yo me quede aquí? ¿Es voluntad de Dios? Me refiero a situaciones en las que a veces nos encontramos y tenemos que pedirle a Dios dirección porque no sabemos qué hacer. Pero yo estoy convencido de que si usted busca a Dios y le pide dirección a Dios, Dios le va a dar dirección, Dios le va a mostrar, Dios le va a confirmar, Dios va a revelar su voluntad para su vida en esa área en específico. Pero tengo que orar. Tengo que preguntarle al Señor y Él me va a responder. Ahora, a veces decimos que no es voluntad de Dios y ni siquiera sabemos realmente, porque ni siquiera estamos orando lo suficiente. Pues entonces, este mensaje es para usted y es para mí, amén. Si eso lo hemos estado pensando, es para nosotros. Y quiero que sepa que Dios premia la constancia. Dios premia la constancia y que Dios desea que estemos constantemente clamando a Él. La idea es animarnos a que nos mantengamos en oración. Esa es la idea de esta parábola, animarnos a que nos mantengamos en oración y no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. El diablo quiere que nos rindamos, que nos desanimemos. Esa es su tarea. ¿Cuál es la tarea del diablo? Estorbarnos, ¿sí o no? En nuestro tiempo de oración, en el servicio de oración. Esa es su tarea, estorbarnos. Que nos desenfoquemos de lo que verdaderamente es importante, que ignoremos un factor sumamente clave dentro de la iglesia como lo es la oración. Su tarea siempre va a ser que nos rindamos y que nos desanimemos, pero Dios desea estimularnos. Dios desea estimularnos mediante su palabra para que perseveremos en la oración. Esa es la tarea de Dios, animarnos por medio de su palabra para que no nos rindamos, sino para que perseveremos. Para que sigamos batallando, mis amados hermanos, para que sigamos orando, sigamos en la lucha, que podamos seguir confiando y que aunque el año pasado, porque hay cosas que tenemos años orando por eso, no vimos lo que pedimos, en vez de rendirnos, cobremos ánimo. Ánimo en el Señor, cobremos ánimo en su palabra, porque los oídos de Dios, mis amados hermanos, no se han cerrado a la voz de sus hijos. Los oídos de Dios no se han cerrado a la voz de sus hijos. Él sigue siendo Dios sentado en su trono. Él sigue siendo Dios que escucha. Él sigue siendo Dios que responde. Él sigue siendo el Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. La pregunta es, ¿estamos clamando? ¿No será más bien que nosotros hemos dejado de clamar al Señor? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? Hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar de siempre. Los que han cambiado son los que oran, los que deberían clamar. Lo que ha cambiado es la iglesia, no Dios. La iglesia es la que se ha transformado en otra cosa, pero Dios sigue siendo Dios y Él sigue escuchando, mis amados hermanos. Y sus oídos no se han cerrado a la voz de sus hijos. Él sigue allí desde su trono, escuchando nuestro clamor, pero debemos ser constantes y firmes en nuestras oraciones. Debemos orar al Señor. Debemos ser firmes. Todo creyente en esta mañana debe comprender que nuestras victorias espirituales se ganan en oración, batallando de rodillas. ¿Cómo ganamos nosotros nuestras victorias espirituales? En oración. Y no debemos rendirnos ante las circunstancias, sino fortalecernos en Dios y confiar en su palabra. Escúcheme, mi amado hermano. Sea que usted sea un joven, sea que usted sea una esposa, sea que usted sea un marido, sea que usted sea una familia o hijos, o la iglesia o matrimonio, hay solución en Dios. En Cristo hay solución y hay poder en la oración para cambiar y transformar las circunstancias. Si no fuese cierto, mis amados hermanos, Dios no nos invitaría a orar. Pero hay poder en la oración para cambiar y para transformar las circunstancias. Es como dice el canto, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. ¿Cómo puedo cambiar yo mi carácter? Mi naturaleza, mis inclinaciones, mis fallas, mis debilidades, mi flaqueza, en oración. Debo orar al Señor, Señor, ayúdame. Y Dios me ayudará. Debo clamar al Señor, transfórmame, y Él me transformará. Señor, delante de ti está esto, y Él obrará. Pero debo orar al Señor. Debo orar. Necesitamos fervor y ahínco en la oración.
Mientras Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia, la iglesia hacía oración a Dios por él. Estaban orando con fervor, con ahínco, con firmeza, con disciplina y fe. Con disciplina y fe. La oración es algo que si no tiene disciplina, no funciona. Entre las cosas más difíciles de la vida cristiana está en tener una vida de oración y devoción al Señor constante. Porque cualquier otra cosa usted la hace. Jesús dijo, el espíritu a la verdad es débil. Perdón, el espíritu siempre está dispuesto, esa es la verdad, pero la carne es débil. La carne es débil. Necesito entonces disciplina y fe. Dios está de nuestro lado y desea ayudarnos y respondernos. Quiere que podamos confiar en Él y eso se traduce en oración. Su tiempo invertido en la oración dice mucho de su confianza en Dios. Quien cree en Dios, ora a Dios. Quien confía en Dios sabe que no hay otra cosa mejor para él que ir a Dios en oración. Pero cuando tengo dudas de que Dios intervenga o haga algo, ¿para qué voy a ir a orar? Entonces, el tiempo que yo invierto en la oración dice mucho de mi confianza en el poder de Dios. Dice mucho. Porque mientras más tiempo pasamos en oración, mayores resultados veremos en nuestra vida. Más tiempo en oración, mayores resultados veremos en nuestra vida. Pero debo orar. Ahora, lo primero que debo hacer, o qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer ante los desafíos y circunstancias, orar. Podemos hacer muchas cosas, pero lo primero que debemos hacer es orar, y usted debe orar y no llorar y llorar como la canción. No, debo orar y orar. ¿Y debe ser cuándo? Siempre. Siempre. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto estamos orando siempre? Si somos honestos y pensamos allí con sinceridad, ¿cuánto tiempo invierto en la oración por mi esposo inconverso? Ese es un gran detalle, ¿no? Un gran problema, espiritualmente hablando. Puede ser un hombre muy bueno, muy justo, pero viéndolo desde la perspectiva de Dios en un sentido eterno, espiritualmente hablando, necesito que Él sea salvo, quiero que Él sea salvo. Sabemos que Dios lo va a hacer, pero debemos orar para que se propicie el momento, la circunstancia, la situación, para que Dios use, para que Dios levante, orar por Él, para que sean disipadas de su mente las tinieblas, para que toda la oposición, ¿se acuerdan del procónsul romano que quería conocer a Dios, pero había un instrumento del diablo que impedía que Pablo le hablara? La gente a veces piensa, no, el que es de Dios y Dios lo eligió ante la fundación del mundo y no importa. Hay un mundo espiritual, hermanos, que entorpece que la gente conozca el Evangelio. Y a menos que nosotros lo entendamos y sepamos esa realidad y oremos, no es que se va a salvar en base a nosotros o en base a nuestra fe, no, Él tiene que creer en Dios, pero Dios dice que oremos, amén, por las almas, por los que están allí perdidos, y dice la Biblia que había un instrumento del diablo perturbando para que él no escuchara a Pablo. Tenemos que orar porque las almas y el mundo cristiano y la lucha cristiana es espiritual. Pablo lo dice, pónganse la armadura de Dios. Estamos en una batalla constante y debemos orar, debemos clamar, debemos pedir al Señor. No es tan sencillo como salir y hablar. Por un oído le entra y por el otro le sale. Señor, dale oídos espirituales. Pon en sus ojos para que vea la realidad de su condición. No es así que tuvo que orar el profeta por su criado Giesi. Señor, ábrele los ojos, porque este muchacho está viendo solo lo físico y yo estoy viendo lo espiritual. Y aquí hay una gran cantidad de ángeles, pero él no lo ve. Bueno, así está la gente sin Cristo. Usted le habla, usted le dice, pero no logra ver, no logra entender, porque tiene sus oídos, espiritualmente hablando, tapados, aunque todo lo demás lo escucha clarito. Tiene su vista corta, ciega, no puede ver lo que Dios quiere que vea, pero Dios es poderoso y su palabra también para quebrantar toda ceguera espiritual. Para quebrantar toda sordera espiritual. Él es el que abre los oídos y el que abre los ojos. Pero yo debo orar al Señor con convicción y con fe. Señor, obra en el nombre de Jesús, en la vida de mi esposo inconverso, en mis hijos, en mi familia, en la iglesia, o por aquellas cosas que realmente quiero y deseo. Hermano, la iglesia es algo totalmente espiritual. Aquí nada es por fuerza,
o por estrategia. Aquí tenemos a veces las mejores estrategias, las mejores ideas y las cosas no se dan. Porque es algo espiritual. Es algo que tenemos que lidiar en oración. Señor, toca la vida del hermano, toca la vida de esta persona, la vida de esta familia, la vida de estos esposos. Señor, cuida la iglesia, toma el control. Mira a la gente del diablo, las mentiras, el engaño, la difamación. Toma el control porque es algo espiritual. No es que es una guerra contra la persona como tal, pero oramos para que el Señor mantenga la paz de su iglesia. Toma el control, Dios amado, de la familia, hermano. El diablo va contra todo lo que tiene que ver con la familia. Eso no es nuevo, pero a veces nosotros pensamos que los problemas son mi marido o mi mujer. Lo que pasa es que tú, y empezamos una guerra entre nosotros mismos, y entendiendo nosotros que es espiritual. Pero el diablo va contra la familia, contra los hijos. Desde luego que estas cosas por las que nosotros vamos a orar deben estar alineadas a la voluntad de Dios. Porque a veces pedimos o nos empeñamos en algunas cosas que no son de Dios y por esa razón quizás no recibiremos respuesta. Pero estamos hablando en cosas que tienen que ver con Dios y su palabra, en lo puro, en lo honesto, porque créame, Dios escucha. No solamente escucha eso, sino que responde también a la oración de sus hijos, a su oración y a mi oración. Él responde. Ahora, muchas cosas no tienen respuesta porque no estamos pidiendo, y si no oramos, no podemos ver absolutamente nada. La Biblia dice, y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y tal vez usted diga, sí, pero ahí está hablando de que, no te he dicho que si creyeres, sí. Porque creemos, oramos. Porque creemos, clamamos. Porque creemos que Él es poderoso para mostrar su poder, acudimos a Él en oración. A veces nos quejamos de las injusticias, pero no oramos por esas injusticias. Me parece injusto y a veces caemos en eso y a discutir como que si la cosa es solamente humana, ¿no? Se nos olvida que hay un mundo espiritual, se nos olvida que el diablo está trabajando. Pero a veces nos quejamos de las injusticias, de los hijos, de lo que hacen, de cómo andan, del marido, de la esposa, de esto y de aquello. Pero la pregunta es, ¿estamos orando por esta joyita que tengo? Estamos orando por este esposito, por esta esposa. Estamos orando por esos hijos. Estamos orando realmente por nuestra familia, por nuestro hogar. No me gusta cómo es. No hay nada que hacer. Ahora tiene que orar al Señor para que le guste, porque con Él se casó. No me gusta. Lo que pasa es que ella no era así o él no era así. Lo que pasa es que cuando las cosas se van desgastando a uno no le gustan, ¿verdad? El carro cuando está nuevo es una maravilla, pero después que pasan 15 años ya uno, ay, ese carro viejo, sí echa broma. Pero por muchos años fue maravilloso. Estábamos contentos con lo que teníamos. Ahora, ¿qué pasa, verdad? Tengo que preguntarme eso. ¿Qué pasa con mi marido? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué es lo que está sucediendo? La pregunta es, ¿estoy orando? Estoy orando porque yo puedo decir que no me gusta como es, pero eso es lo que hay, mis amados hermanos. Tenemos que orar al Señor para que Él cambie y para que me ayude a mí mientras Él cambia. O viceversa, para que me lo ayude a Él a soportarme a mí mientras el Señor me va transformando. Es un proceso, mi amado hermano. Hay cosas que a uno no le gustan o que le incomodan, pero hay que analizar dos cosas. ¿Por qué no me gusta? Porque puede ser que yo también sea caprichoso o caprichosa. Eso es una cosa totalmente distinta. O si realmente yo debo hacer un ajuste. Pero necesito la intervención de Dios, no es en la propia fuerza mía. Y mi esposa me va a dar garrotazos en oración. Señor, ahí está, ahí lo pongo. O viceversa, Señor, yo la trato como un vaso más frágil, pero tú ponla como debe ser. Orar al Señor, orar por ella. Su comportamiento, a veces decimos, es insoportable él o ella. Bueno, ore al Señor por eso. Su actitud, ore al Señor por eso. Hay mujeres que quieren que el marido sea demasiado activo y es pasivo. Ore al Señor por eso. Dale el impulso que necesita, Señor. Padre, ponle gracia para que salga y las puertas se abran. Señor, oro por él, oro por ella, Señor, para que sea más prudente, Señor. Oro por ella, Señor, para que haga lo que le corresponde. La pregunta es, ¿estoy pidiendo al Señor por su vida? ¿Estoy orando al Señor por su carácter?
Estoy orando al Señor por mi carácter. Le he pedido al Señor que transforme su carácter, pero tal vez el que necesita ser transformado soy yo. Y está usándola para transformar el mío, ¿no? Pero debo orar al Señor. Tal vez usted me diga, sí, pastor, yo lo he hecho. Tengo tiempo orando por él, pero la gran pregunta es, ¿cómo ha orado por él? ¿Con amargura? ¿Con resentimiento? ¿Con dureza? ¿O Padre, estoy delante de ti? Tú sabes que yo lo amo. Tú sabes que yo la amo. Nosotros hemos vivido tantas cosas, Señor. Somos humanos, Señor. Eso lo entiendo. Padre, ayúdanos como familia, ayúdanos como matrimonio, ayúdanos como esposo, ayúdanos como hijos a que entiendan. Señor, ayuda a mi familia. No quiero permitir que el diablo destruya lo que por tantos años, Señor, tú has guardado. Y tu palabra dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, orando por él. O solamente oro por él cuando se presentan los problemas, o siempre estoy orando. Este ejemplo es uno de muchos, hermanos, de los que pudiéramos hablar en esta mañana. Aplica para todo. La gran realidad de muchas de nuestras situaciones es que no estamos orando. Por muy bien que se vea nuestra familia, debemos seguir orando. Por muy bien que se vea nuestro matrimonio, debemos seguir orando. El diablo no trabaja por cuántos años tenga. No hay un tiempo en el que dice, tienen 30 años de casado, ya no los molesto más. Tienen 10 años de casado. No. Así estén en la edad de mascar el agua, él buscará la forma y la manera de perturbar esa relación. Entonces yo debo orar al Señor por mi familia, por mi matrimonio. Y si lo hemos hecho, la pregunta tal vez no ha sido como corresponde, o no lo hemos hecho de la mejor manera. No significa esto que aplique para todos. Habrá quienes están orando correctamente. Y gloria a Dios por eso. Y que están haciendo las cosas como corresponde. Pero la mayoría, o en la mayoría de los casos, sucede lo contrario. Y cada uno sabrá responder según sea su situación. Yo no sé la situación exacta de los corazones presentes, pero Dios sí lo sabe. Yo no puedo ver más allá de lo que usted me presenta, pero Dios sí lo sabe. Ahora bien, lo primero es que debo entender, o lo primero que debo reconocer, es que la oración es una necesidad. Vamos allá a Lucas 18, y el texto inicia. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar algunas veces, cuando tenga problemas, cuando tenga dificultades, cuando me provoque, cuando me sienta animado, cuando me sienta prosperado y bendecido. No, acerca de la necesidad de orar siempre, constantemente, como leímos en los versos que leímos al principio. Constantemente, persistentemente, de día y de noche, en todo tiempo, sin cesar, orando siempre. Y aquí dice, ¿verdad?, la necesidad de orar siempre y no desmayar en la oración. Dios sabe, porque nos conoce, cuán frágiles somos. Y Él quería mostrarle a sus discípulos y a las personas allí presentes que habían creído en Él, mira, hay una situación que pasa con nosotros, y es que empezamos con mucha emoción, pero luego nos cansamos, desmayamos. Dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí es donde está nuestro problema. Y es que el Señor quiere ayudarnos a solucionar el problema. Y es que iniciamos a veces a orar, pero desmayamos. Comenzamos con mucho fervor, pero nos desanimamos. A veces tenemos 15 días apenas orando por algo y ya dejamos de hacerlo o se nos olvida. Y decimos, tal vez no era la voluntad de Dios. Dios no me escucha y cosas así. Lo que realmente sucede es que no estamos perseverando porque somos inconstantes. Somos inconstantes. Y la inconstancia no ayuda a nadie, mi amado hermano. Hay gente que llega lejos no tanto por sus capacidades físicas o intelectuales, sino por su perseverancia y constancia. Y eso es hasta incluso fuera de la iglesia. Hay personas, en el salón siempre hay alguien que se destaca, pero siempre está el que anda perdido o el que de repente no asimila las cosas. Pero es increíble que a veces tiene mejor nota y se gradúa en un mejor tiempo que los que sí tienen talento y capacidades. Ahora, ¿cuál cree usted que es la diferencia? La constancia y la dedicación. Mientras yo salgo de allí a la cancha, a tirar balones, a jugar y a ir a otro lado, él llega a la casa y sigue con el problema que le puso el profesor y va y busca a alguien que le explique y que sigue y insiste y logra cosas que no logra el que entiende y el que sabe mucho.
¿Cuál es la razón? La constancia. Saber mucho, tener mucho conocimiento o tener la capacidad de aprender las cosas, pero no ser constante es una limitante. Y en la oración, mi amado hermano, la gran limitante es la inconstancia, la falta de persistencia, la falta de oración. ¿Cómo no va a querer el Señor que su esposo se salve, por ejemplo? O su esposa. O que cambie, que su hijo deje ciertas cosas peligrosas, que en la iglesia avance y prospere espiritualmente y materialmente, que podamos ser más consagrados. No se pudiera preguntar, ¿será que a Dios le agrada esa idea? ¿Estará Dios de acuerdo con nosotros en que oremos por una necesidad como esa? Estoy seguro que sí. ¿De dónde lo saco? De la misma palabra. De la misma palabra. Desde luego que sí es voluntad de Dios, pero se requiere disciplina y oración persistente. Persistente. Orar siempre. Por eso, nosotros debemos atender a lo que Dios está tratando de decirnos. Hermanos, debemos orar más. Debemos persistir en la oración. Debemos insistir en la oración. En una insistencia sana, ¿no? Porque acuérdense que es Dios mismo quien está diciendo esto. No es que estamos inventando esto. Alguien pudiera pensar, bueno, Dios hace lo que Él quiere, no tenemos que insistirle tanto. Bueno, pero hermano, Él está poniendo un ejemplo de un hombre impío, un juez malo, malvado, una viuda que tenía un problema y que iba y pedía lo que le correspondía, que era justicia. Y dice que si Él pudo hacer eso, siendo malo, ¿cuánto no más Dios? Ahora, Dios nos está invitando a nosotros a ser insistentes. Dios nos está invitando a nosotros a persistir en la oración. Dios nos está diciendo, tienen que darle sin desmayar. Dios nos está diciendo, oren, clamen de día y de noche y les aseguro que van a recibir respuesta. Pero tienen que estar allí en oración, buscándome. Ahora, distinto fuera que el Señor dijera otra cosa, pero estamos usando el ejemplo que Él da, de insistir, de persistir. Y el hombre, el juez injusto, dice, bueno, ni le quiero hacer justicia, ni me interesa quién es esa señora, ni me preocupa su problema. Sin embargo, para no verla aquí, no vaya a ser que Dios termine haciendo una cosa aquí, una desgracia, porque ya me tiene hasta la coronilla. Vamos a darle lo que necesita. Ahora, no era bueno, no era costumbre de él no quería hacerlo, pero algo causó eso y fue su constante presencia. Ahora Dios dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Porque la mujer no estaba pidiendo nada malo, estaba pidiendo algo correcto. Y nosotros, si estamos pidiendo por cosas nobles, puras, de buen nombre, cosas que tienen que ver con la obra de Dios, con mi crecimiento espiritual, con la salvación de mi familia, con el conocimiento de Dios, ¿creen ustedes que Dios no hará? Por supuesto que sí, mis amados hermanos. Es su deseo que nosotros podamos orar, que nosotros podamos clamar al Señor. Se mantiene constante orando hasta lograrlo. Usted debe orar al Señor. Entonces una persona que inicia a orar por algo, o alguien y a la semana se rinde, pues dice mucho. Pudiéramos preguntarlo, ¿realmente quería eso? Con una semana ya desistió. Yo creo que uno como madre o como padre nunca debe dejar de orar por sus hijos. Es una oración perenne delante de Dios, sin importar cómo esté o dónde se encuentre, ni en lo que esté metido. Señor, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Señor, ahí estamos, delante de ti están. Señor, haz lo que tengas que hacer, Señor, pero obra en el nombre de Jesús. Señor, persíguelos, atosígalos, Señor, que donde se metan te vean, te escuchen, que alguien hable. Hermano, mire, es sorprendente las cosas que Dios hace y el poder de la oración y de la intercesión. Esta parábola es un llamado y un desafío de parte de Dios para nosotros, animándonos a la oración. Dios es tan bueno, ¿verdad? Que Él sabe que nosotros somos débiles y que flaqueamos, pero Él está planteándonos un desafío y llamándonos para que nosotros nos animemos a la oración, para que estemos orando, para que estemos constantes, animándonos a la oración y a la fe. Fíjense que el Señor es todo lo contrario al juez injusto. Él está haciendo un contraste entre una realidad y otra. Él es todo lo contrario al juez injusto. Y aquí menciona, o usa esta ilustración tan compleja,
para mostrarnos que si ese juez terrenal, carnal, maligno, corrupto, irreverente, blasfemo, sin temor de Dios, pudo hacer justicia a esta mujer viuda a causa de su constante presencia delante de él, de su ruego y de su clamor, cuánto más Dios, que es el juez justo y santo de toda la tierra. Esto debe animarnos, hermano. Debo salir convencido de que la oración tiene poder e iniciar hoy, si es necesario, hacer mi ajuste y decir, Señor, voy a comenzar, ayúdame en este comienzo, a no desmayar. Debe animarnos, impulsarnos a ir con más confianza y más fe que nunca ante el Señor. Señor, vengo delante de ti. Ahora esta mujer no ganó su victoria delante de este juez por especial, porque era bonita, no, porque tenía dinero, tampoco, porque lo sobornó, tampoco. La viuda, y fíjense qué interesante que Dios usa a una viuda, porque una viuda no valía nada, hermano. Solamente en Cristo tenía un valor cuando se arrepentía, ¿verdad? Que dice Pablo, a las viudas mayores de 70 años, a esas, debes ayudarla si no tiene familia. Pues si tiene familia, la familia y sus hijos o lo que sea deben aprender y a darle a ella lo que ella... Pero si en caso que no tenga, las viudas que en verdad lo son, la iglesia debe sostenerla. Así dice la Biblia, ¿no? O ayudarla en todo cuanto pueda. Pero es interesante porque la viuda en aquel entonces no tenía derechos, no podía trabajar. Si no tenía marido, tenía que mendigar. Y si no tenía hijo, por eso la viuda de Naín lloraba a su hijo porque le dolía, pero también pensando en la situación que se le venía. Y Dios usa a una mujer vulnerable que no iba a tener cómo sobornar al juez, que no iba a tener cómo pagarle, que no iba a tener nada que pudiera realmente mover al juez a hacer algo, en especial cuando tiene ese carácter. Hay jueces y hay personas que funcionan en este mundo, que están bajo autoridad, que no los mueve nada, que no tienen ningún mínimo de decencia, ni un poquito de consideración. Son personas que lo único que los mueve es el dinero. Por eso hay gente que no debería estar presa, hay gente que debería estar libre, preso. Porque no se trata realmente de la justicia, sino del que paga. Al mejor postor, es como una subasta, ¿quién da más? Y eso no es nuevo. Este parece ser uno de esos. Este no le importaba quién fuera la persona que estaba ahí delante de él. Ni temía a Dios. ¿Qué puede esperar usted de una persona que no teme a Dios? Ni a hombre alguno. No me importa quién sea. Cuando la gente está en autoridad, se siente grande, ¿verdad? Y hace lo que le da la gana. Entonces usa una viuda, una mujer indefensa. Entonces ella no ganó por ser especial, ni porque tuviera dinero, ni porque era hermosa, o porque lo sobornó. No fue por nada de eso. Ella logró su objetivo como resultado de su perseverancia, de su constancia, de su dedicación, de estar allí. Hermano, y no es así. Uno llega a un lugar público y a veces la gente llega a las 9 y se va a la 1. Y si uno llega por casualidad a las 11, ya se ponen bravos porque tienen que hacer algo, ¿verdad? Y uno dice, qué raro, o sea, te ponen una cara como que si tú estás pidiéndole un favor personal cuando es un deber y una realidad. Y muchas veces vamos ante un ente y necesitamos algo y vamos y no, venga después, venga la semana que viene, que no sé qué más, que para allá. En algunas ocasiones todo se complica como esperando a que uno diga, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Qué tengo que hacer? Pero a veces les toca hacernos justicia o darnos algo, no tanto porque hayamos eso, sino porque constantemente estamos allí. Y llega un momento en que dice, vas a tener que dar el papel de este hombre o esta mujer para que se vayan, porque lo tenemos aquí todos los días a la misma hora. Y ya me tiene cansado, me limita, no. Entonces, a veces, mi amado hermano, la insistencia tiene su valor agregado. La insistencia, la perseverancia en algo que realmente sea de buen nombre, puro y honesto, tiene su resultado. Y Dios quiere que nosotros veamos la oración como lo que es, hermano, como la fuente de toda bendición, la fuente de toda provisión, la fuente de solución que puede dar Cristo por medio de la oración. Diga conmigo, debo ser perseverante en la oración.
Debo serlo, hermano. Debemos ser perseverantes en la oración. El secreto está en la constancia de ir siempre delante de Él. Siempre delante de Él. En no desmayar. No importa cuán malo sea el juez, el jefe de trabajo, el vecino. No importa la circunstancia, mi hermano. No hay nada más fuerte para derrotar algo fuerte que un hombre y una mujer metidos en oración. No importa quién sea. No hay nada más fuerte para derrotar algo fuerte que un hombre y una mujer metidos en oración. Créame, Dios es fiel. Él escucha y Él obra. Si usted anda como corresponde delante de Dios, Él le hará justicia. Él le hará justicia. Y si no lo hace inmediatamente o en el tiempo prudencial, es porque entonces esa situación es necesaria para transformar mi carácter. Porque esa es otra realidad. Es necesaria. A veces, mis amados hermanos, hay ciertas circunstancias que son necesarias para nuestra vida. Y Dios la permite con propósito, y a veces no es que Dios no nos escucha, es simplemente que nosotros no nos damos cuenta de lo que Él está haciendo. Pero Él está obrando allí, ¿verdad? ¿Cuántos saben que nuestro carácter debe ser transformado? Y que Dios usa ciertas circunstancias para trabajar en Él. Dios está trabajando. Entonces hay que diferenciar muy bien las cosas. O es mi carácter realmente, o son las problemáticas familiares, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si el marido no trata a la mujer como corresponde y constantemente anda en rollo, dice que las oraciones se quedan en el techo, ¿no? La única oración cuando estamos mal familiarmente o matrimonialmente que va a llegar al cielo es la de arrepentimiento pidiendo perdón por lo que he hecho. Y entonces de ahí en adelante empiezan a pasar la platabanda. De lo contrario se quedan ahí. Y a veces la falta de perdón, la falta de humildad, de reconocimiento, de arreglar lo que sé que debo arreglar, eso limita, mis amados hermanos. Es toda una cantidad de situaciones que limitan la vida de oración. Pero Dios está allí, obrando. Entonces hay que diferenciar eso. Hay que diferenciar estas cosas. Esta viuda estaba pidiendo justicia ante un juez injusto. No estaba pidiendo algo que no fuera justo. Porque eso también es importante resaltar de la parábola. Ella no estaba pidiendo nada que fuera injusto. Dios no nos va a dar nada que sea injusto. La viveza familiar. Señor, estoy orando para que se muera y me den lo que me toca. Señor, estoy orando para que me bendigan con más de lo que me merezco. No, Dios es justo, hermano. No pida cosas que Dios no va a hacer. Pero pida lo que es justo y créame que Él va a orar. A veces también oramos con unas agallas tan grandes, mis hermanos, que a veces, digo, no nos damos cuenta de lo malintencionada que es nuestra oración. Algo así como aquella oración de aquellos dos. Señor, que en tu reino se siente uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Parece algo justo en la oración, parece como algo muy... Pero no, esa era una oración maliciosa, malintencionada, al punto que el resto se puso bravo. Digo, bueno, pero ¿y entonces qué pasa con ustedes? No, bueno, humildemente aquí uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, que después de ti venga este y así. Y por abajo está el resto. Bueno, hay gente que ora a veces de esa manera. Piensan que esa oración va a ser escuchada. Lo que va a hacer Dios es mandarnos una dosis de humildad y decirle, no, mi amigo, así no funcionan las cosas. Pero usted dirá, ¿hay gente que pide eso? Sí, hay gente que pide eso. Pero esta mujer estaba pidiendo lo justo, estaba pidiendo era justicia a quien supuestamente estaba para administrar justicia. Pero como en todo, la justicia o la injusticia no es algo nuevo. Siempre hay jueces malos y corruptos, como también los hay honestos que tratan de luchar contra la injusticia. Pero hay ambas cosas. Y aunque el de la parábola no era uno de esos buenos, sino de los malos, sin embargo, debe alentar nuestro corazón,
que aunque las autoridades terrenales en la mayoría de las ocasiones siempre se corrompen, nosotros debemos seguir siempre pidiendo al Señor justicia y yendo ante los entes regulares que hay. No podemos saltarlo, tenemos que ir, encomendarnos en la mano del Señor. Dame gracias, Señor. Pon a mí gracias, Señor. Obra en el corazón, genera temor en él, que cuando me vea no me diga lo que está acostumbrado a decir, sino que, y Señor, ayúdalo a que él sienta esa carga por mí y que se mueva como que si fuera para él. Que no me archive, que no me engavete, que no me diga todo el tiempo, venga después, venga después. ¿Ustedes creen que Dios no va a hacer eso sabiendo cómo se mueven las cosas? Claro que sí, mi hermano. Claro que lo va a hacer. Pero debo orar al Señor y debo confiar en Él. Debo orar al Señor y confiar en Él. En segundo lugar, la perseverancia tiene su recompensa. Tiene su recompensa. El verso 6 dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Le haré justicia. El injusto haciendo justicia. Por causa de una viuda insistente. Pero le hizo justicia. Sin ser justo, decidió hacerle justicia como resultado de su constante lucha delante de él. La mujer no se rindió ante la maldad y la corrupción del juez. Nosotros no debemos rendirnos. El juez de toda la tierra es nuestro Dios. El juez justo, dice la Biblia. Él me defenderá. Él peleará mi causa. Él es mi abogado. No se vengan ustedes mismos, dice el Señor. Oren por sus enemigos. ¿Y qué va a hacer Dios? Eso es como que si le estuviéramos echando brasa en la cabeza. No lo hacemos con esa intención, pero ponemos nuestra causa delante de Dios y Él se encarga de pelear por nosotros, de defender lo que nos pertenece a nosotros. Pero si yo, por ejemplo, estoy peleando por justicia, pero aunque me corresponde algo que es justo, pero siento en mi corazón rabia, odio, y digo, Señor, yo tengo que ganar este caso, porque yo tengo que demostrarle que yo soy... entonces Dios dice, no, pero allá hay orgullo, allá hay arrogancia. Y aunque en verdad, de manera, vamos a decirlo, legal, te correspondería la justicia, pero como hijo de Dios no estás actuando correctamente. Y yo te tengo que humillar y te tengo que poner allí hasta que tú entonces vengas chiquitico y digas, Señor, eso es mío. Y yo... por la ley me corresponde, pero también entiendo, Señor, si es tu voluntad que yo lo pierda, si es tu voluntad entonces que yo no tenga eso porque se está convirtiendo en una traba en mi vida cristiana, en mi vida de relación, si lo tengo que perder, Señor, para aprender, bueno, que se haga tu voluntad. La cosa cambia, ¿sí o no? Pero he visto a muchos ante la justicia perdiendo más de lo que tienen, por no dar su brazo a torcer en tribunales y para allá y para acá y defendiendo supuestamente en justicia, pero en su corazón lo que hay es odio, resentimiento por lo que le hicieron, por lo que pasó, y quiere ver con sus propios ojos que la otra persona le caiga todo el peso de la ley y no está actuando con misericordia, siendo cristiano, entre hermanos a veces. Y Pablo dice, los hermanos no deberíamos llegar a esas instancias. ¿Acaso no hay un hermano entre ustedes que pueda juzgar el caso? Pero Dios conoce todo, mi amado hermano. Él conoce cada situación. Tiene que entender que nosotros como hijos de Dios no podemos actuar como el mundo. En el mundo el abogado te dice, le vamos a dar hasta con el tobo, lo vamos a dejar en la calle, le vamos a quitar todo por sinvergüenza, por esto y tal. Pero uno como cristiano no puede complacerse en eso. Aunque por la ley quizás corresponda, pero la ley del amor y de la clemencia y de la misericordia y del perdón debe estar en nuestro corazón. Y si yo puedo hablar con la persona y decirle, mira, la ley dice esto, pero yo no quiero llegar a ese extremo. Yo no quiero llegar a ese punto. Tú eres un padre de familia, tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú necesitas también lo tuyo. Vamos a arreglarnos, vamos a ceder aquí. Si es necesario cancelar eso, lo cancelamos. Hermano, Dios escucha la oración. Pero pedir justicia no es ir delante de Dios reconociendo que merecemos y que queremos. No, Dios también ve la intención del corazón en ese pedido de justicia. Dios lo ve. Entonces esta parábola demuestra que la constancia y la perseverancia tienen su recompensa e ilustra muy bien el llamado de Dios para nosotros a involucrarnos intensamente en la oración. En Mateo 7:7, verso 11 en adelante dice, o nos habla respecto de la oración:
y de cómo ésta trae resultados. Es Dios quien invita a pedir, quien invita a buscar y quien invita a llamar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es una invitación sincera de parte de Dios. Yo no creo que Dios nos diga pidan para decirnos no hay. No creo que Dios diga busquen para que no encontremos nada. Y no creo que Dios diga toquen para dejarnos por fuera. Claro que no. Es una invitación sincera. Si usted pide va a recibir. Pero debe entender que el Señor conoce el corazón y el tono en que lo pide y si realmente es verdadero y lleno de fe. Porque hay un pedido que se hace por protocolo religioso, pero hay un pedido que se hace por fe de verdad, que fue la diferencia entre la mujer con el flujo de sangre y el resto de los que estaban allí. Todo el mundo estaba abarrotando al Señor y tocándola, pero solamente la mujer con el flujo de sangre fue que hizo posible que del Señor se desprendiera poder y virtud. Dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, es la multitud que te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? Sí, pero alguien me tocó de manera diferente porque poder y virtud ha salido de mí. Una cosa es tocar religiosamente y otra cosa es tocar mediante la fe. Y la idea es que usted toque la puerta mediante fe, esperando que van a abrir la puerta. Que usted busque esperando encontrar. Que usted busque y llame, ¿verdad? Sabiendo que le van a abrir. Y que usted pida con fe, no dudando, dice la Biblia. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces ahí está Dios mostrándonos. Porque hay gente que pide pero sin esperar que le den. Y hay otros que piden mediante la desconfianza. Pero hay otros que piden mediante fe y reciben lo que piden. Encuentran lo que buscan y entran por la puerta que le abren. Ahora, gloria a Dios, ¿verdad? Por su palabra. Gloria a Dios porque Él nos hace invitaciones claras y sinceras y nos invita con la intención de animarnos a no desmayar en la oración. No nos rindamos, mi amada hermana, mi amado hermano, por lo que estemos orando. Analicemos por lo que estemos orando. Si lo que estamos orando es justo y bueno delante de Dios, insistamos constantemente delante de Él. Y en su momento Él nos responderá. Levántate y cobra ánimo. Sigue adelante, sé constante, persiste y pronto veremos la gloria de Dios. Dios es un Dios bueno, amén. Un Dios bueno y le dará cosas buenas a quienes le pidan, dice Lucas capítulo 11, desde el 5 al 13. También nos habla y nos anima a no cansarnos de tocar la puerta del cielo, de llamar al juez justo, porque Él nos dará a su tiempo todo cuanto le pidamos y necesitamos. Pero debemos creer, amén. Hay algo que Dios no puede hacer por nosotros y es creer. Yo debo creer. Dios invita a pedir y Él no nos deja sin respuesta al clamor. Él va a responder. El verso 13 de Lucas 11 confirma que Dios siempre dará lo mejor. Diga conmigo, lo que Dios no me ha dado debe ser porque no es bueno. Lo que Dios no me ha dado debe ser porque no es bueno para mí, no es lo mejor, no me conviene. Él siempre me dará lo mejor y lo necesario para mi vida espiritual. El verso 7 del capítulo 18 de Lucas dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pues desde luego que el Señor, mis amados hermanos, nos hará justicia si usted confía en Él. Amén. Él no le dejará sin justicia. Él hará justicia. Tampoco se tardará en responderle. Pronto, dice el verso 8, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, la gran pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? El problema no es si Dios responde o si Dios escucha o si Dios puede hacerlo. Ese no es el problema. El problema es si nosotros creemos que Él escucha y que Él puede hacerlo. Dios sigue siendo Dios, hermano. Él no ha cambiado. La iglesia ha cambiado. Los creyentes han cambiado. La independencia nuestra ahora. El confiar en lo que poseemos, en lo que tenemos. Pero la iglesia del primer siglo no tenía otra opción más que orar al Señor porque dependía única y exclusivamente de Él. A medida que el mundo avanza, a medida que me va bien en mi trabajo, a medida que tengo solvencia económica, a medida la gente se vuelve un poco más independiente de la oración porque resuelve ciertos problemas,
vamos a decirlo, del día a día con las capacidades y las condiciones que posee. Y a veces Dios tiene que despojarnos de un montón de cosas para que entonces nosotros volquemos nuestra mirada al cielo y clamemos. Parece algo que no es así, pero es de esa manera, mi amado hermano. Dios a veces tiene que despojarnos. Por eso pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, si yo le pregunto, ¿habrá menguado la fe de la iglesia y la fe de los creyentes a medida que pasa el tiempo? Sí. Sí ha menguado. Especialmente las iglesias en países donde sus economías son fuertes y poderosas, son iglesias ajenas a la oración. No quiere decir que todas, porque siempre hay un remanente, un grupo que entiende las cosas de Dios. Pero sí es cierto que las comodidades en algunas ocasiones nos ayudan a olvidarlo. El mismo Israel. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cambiaron al Dios que abrió el Mar Rojo. Cambiaron al Dios que trajo las plagas de Egipto. ¿Por qué? Por dioses falsos, cananeos, paganos, por estatuas, por madera, por palo. Eso es inconcebible, pero sucede. Y era precisamente en su mejor tiempo, económicamente, que el pueblo inventaba otras cosas. Pero cuando estaban en la prensa de Dios, clamaban entonces a Dios. La cuestión aquí no es qué pueda hacer Dios, sino si realmente nosotros confiamos en Dios, si tenemos fe para hablar con Él. Para Él no hay nada imposible, mi amado hermano, pero no puede creer por nosotros. Por eso, la pregunta a medida que hace el Señor es, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Habrá realmente fe? ¿Estará la gente confiando y esperando? Es una pregunta legítima, mi amado hermano, para cada uno de nosotros en particular. Y era una cosa bastante interesante porque el Señor sabía lo que se acercaba. El fin de esta era, mi amado hermano, se está incrementando la apostasía, la persecución y la incredulidad. Van de la mano. Apostasía, incredulidad, están allí, se han incrementado. De allí la pregunta, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Porque cada vez la iglesia se vuelve más incrédula, más apática a la oración, al clamor. Yo les he dicho a ustedes que una iglesia puede tener 1000 miembros y usted va a un servicio de oración y parece que estuviera empezando. Y bueno, decimos, no, el trabajo, las condiciones, y sí, eso es cierto. Pero ¿qué tal si ocurre una catástrofe en el país? ¿Qué tal si ocurre una amenaza de una guerra a pata de mingo? ¿Qué tal si ocurre una situación de una epidemia y una enfermedad que la gente se empieza a morir y no sabemos qué hacer y nos desesperamos? Hasta los incrédulos vienen. Y el servicio de oración se pone así. Ahora la pregunta es, ¿tenemos los cristianos entonces que tener que vivir esa situación para entonces entenderle el valor de la oración? Dios va a hacer lo que sea necesario, hermano, para como hijos disciplinarnos y ayudarnos en el proceso de entender las cosas. Pero yo creo que es conveniente para nosotros, amén, atender a su voz y a su llamado de la manera que lo está haciendo esta mañana. Un cáncer, mi amado hermano. Nadie está exento de eso. Tenga Dios misericordia y nos libre, pero supongamos un cáncer de próstata, de seno, metástasis, cualquier cosa. Hay tantas enfermedades, hermano, que nadie está exento por ser cristiano. Otro tipo de enfermedades que a veces lo llevan a uno a la dependencia, enfermedades con problemas en el cual no nos alivia ya la pastilla, no nos alivia la inyección y tenemos dolores constantes. Señor, ayúdame. Que no seamos una iglesia apática a la oración. Que no seamos una iglesia apática al clamor, más confiada quizás en las capacidades humanas, ignorando el poder de Dios. Dios es el mismo y desea seguir glorificándose. ¿Sabía eso? Dios no ha cambiado, mi hermano. Uno de los atributos es que Él es inmutable. Inmutable en su santidad, inmutable en su misericordia, inmutable en su amor, inmutable en su poder. Él no cambia. Él no cambia. Pero Él está allí, amado hermano,
Él desea seguir glorificándose, pero necesitamos tener fe en Él. Y no se traduce esa fe que decimos a veces tener en Él si no estamos orando. Orando al Señor. Ahora, en Santiago capítulo 5, verso 13 en adelante, dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer el afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, la vida de la iglesia gira en torno a la oración, mi amado hermano. Y si usted se siente triste porque estamos en un mundo malo, a algunos les toca de una manera, a algunos les toca de otra, pero el mundo es malo, mi amado hermano. Y en el mundo se sufre si queremos hacer la voluntad de Dios. Pero si usted está afligido, haga oración, lo cual indica que la oración revitaliza al ser humano. Al creyente le fortalece, le nutre y lo anima. Y lo saca de la tristeza, y lo saca de la agonía, y lo saca de cualquier situación en la que se encuentre. ¿Está alguno triste? Haga oración, dice Dios, ¿verdad? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Quiere decir que la oración va a tener un efecto en el afligido, ¿sí o no? Luego dice, ¿está alguno alegre? Bueno, cante alabanza, glorifica al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer el que está enfermo? Llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hay quienes dicen y asumen que esto no tiene nada que ver con la salud en el sentido de sanidad, porque en el tiempo en que estamos, que Dios usa a los médicos, que Dios nos sana. Yo estoy convencido de que eso no está allí, para decirnos lo contrario a lo que dice allí. Si alguno está enfermo, si dice que si está afligido haga oración, es porque va a haber un resultado. Y si alguno está enfermo y dice que llame a los ancianos y oren por él, es porque también puede haber un efecto, según el propósito y el plan de Dios. No es que vamos a hacer las cosas como queremos, pero precisamente, mi amado hermano, una de las muestras de nuestra falta de oración y de comprensión de lo que Dios dice es que hasta por alto pasamos el valor que tiene la oración de la iglesia por los enfermos. Pero Dios dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados, emocional y espiritualmente, pero físicamente también. Ahora la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque hay conceptos que ya están cambiando. Lo cambiamos, algunos dicen, es mejor la acción que la oración. Pero es que la oración no se limita a la inacción. Pero es mejor accionar después de orar que accionar antes de orar. Orar los unos por los otros, dice, para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, hermano, mueve el brazo de Dios, decía D.L. Moody. La oración mueve el brazo de Dios. Créame, David lo sabía, Elías lo sabía, Eliseo lo sabía, Moisés lo sabía, Josué lo sabía. Ellos lo sabían, lo experimentaron, el sol se detuvo. ¿Por qué? Porque se lo pidieron, porque lo clamaron y el Señor respondió. La pregunta es, ¿por qué nosotros a veces dejamos de orar? Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, tenía debilidades. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo, otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué significa que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras? Que también tenía debilidades, mi amado hermano. Que también le pasaban pensamientos como los que le pasan a usted y como los que me pasan a mí. Pero es precisamente la fe la que nos mueve en esos momentos, la confianza en Dios. Que Dios nos permita, amén, ser persistentes en la oración y a no desmayar, a creer. En tiempos de incredulidad nosotros debemos ser los que más creen, basados en su palabra. Pero para mí Dios sigue siendo Jehová Rafa, el Dios que sana.
Para mí sigue siendo el Dios que restaura. Para mí sigue siendo el Dios que cambia circunstancias. Para mí sigue siendo el Dios que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que sus planes y propósitos se lleven a cabo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues es lo único que nos va a sostener, mi amado hermano. La fe. La fe en el Señor. Vamos a orar en esta mañana, póngase sobre sus pies. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Padre, aquí estamos. Es todo un reto, mi amado hermano, la oración. Es difícil, pero es la voluntad de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias una vez más por esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Porque ella nunca regresa vacía, Señor, sino que cumple la obra para la cual ha sido enviada, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, como iglesia. Estamos delante de ti como cristianos, Señor, conscientes de nuestra necesidad de usted, Señor. No podemos hacer nada sin usted, Señor. Necesitamos la oración, porque la oración es la brújula, el GPS suyo, Señor, juntamente con su palabra que nos conducen por esta vida, Señor. Oh Padre amado, ¿cuánto necesitamos, Señor, de la oración, Señor? ¿Cuánta falta nos hace orar? Por eso te pedimos que nos ayude, Señor. Que usted permita, Padre amado, que podamos entender esto, Señor. Que hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios, Señor, para poder estar, Señor, orando, clamando junto con nuestros hermanos, Señor. Padre, permite que nuestras casas sean altares de oración, Señor. Que nuestras oraciones sean como un incienso que sube delante de ti, Señor. Padre, bendice nuestra familia, bendice nuestros hijos, bendice nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, Señor. Toma el control, Padre amado, de lo que no está bien, Señor, y enderézalo, Señor amado. Glorifícate, Señor, en nuestras relaciones y permite en el nombre de Jesús, Señor, que podamos vivir y hacer conforme a tu voluntad, Señor. Padre, permite, Señor, que nosotros entendamos que la iglesia es más poderosa, Señor, cuando está de rodillas, Señor, cuando está unida en oración, Señor. Que, Padre, puede que tengamos limitaciones, Señor, en un sentido material, pero una iglesia que te busca en espíritu y en verdad es una iglesia poderosa, es una iglesia que tú usas, es una iglesia entendida de tus planes, Señor. Por eso oramos para que tú nos ayudes. Bendice a los jóvenes, Señor, que sepan, Señor, que su fuerza es nada sin ti, Señor amado, que necesitan de ti, Padre amado. Bendícelos, ayúdalos y sobre todas las cosas, Señor, Padre, ayúdanos a buscar el tiempo, Señor. Ayúdanos a honrarte por medio de la oración, Señor, y a darte la preeminencia que tú mereces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, Señor, y te damos honra. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Salude a su hermano con un puñito. Recuerde, 9:30. El servicio inicia a las 9:30. Usted debería llegar a las 9:15.